¿quién es Tomás Posada? Cuéntanos, por favor, un poquitico de cómo entraste en este mundo. Ok. Y yo te voy haciendo preguntitas porque sé que eres muy modesto, pero yo te voy a sacar para que la gente te conozca. ¿Me escuchas? Sí, me estás escuchando. A todos muy buenas noches. Claro, de antemano, Caro, darte las gracias por este espacio. Feliz de estar aquí con ustedes compartiendo en todo este proceso, de compartir un poco y sumar valor a toda la comunidad de lo poco o de lo que nos dedicamos el día a día y que seguramente a alguien le va a servir muchísimo, ¿cierto? Entonces, encantado de estar acá primero que todo. Espero que la información y lo que vamos a compartir sea de mucho interés y le sirva a muchas personas. Segundo, bueno, ¿quién es Tomás? Bueno, soy un emprendedor, soy de Colombia, ¿ok? Tengo 33 años y llevo aproximadamente 15 años en el mercado financiero. Básicamente toda mi vida productiva ha estado en el mercado financiero y desde luego pues que el estar a la vanguardia, el querer desarrollarte profesionalmente dentro de una carrera, dentro de un gremio, te exige tener mucha apertura mental, ¿verdad? Y por allá en el año 2012, 2013 precisamente la exigencia cuando uno está, bueno, ¿en qué me destaco? ¿Por dónde empiezo? No puedo ser del montón, tengo que hacer algo significativo con mi vida, o por lo menos en mi convicción estaba eso. No bastaba con lo que aprendí en la universidad, no bastaba con lo que aprendí en los trabajos que tuve. Y esa curiosidad es la que hay. Y precisamente en una de las entidades que trabajé, un ingeniero me habla un poco de criptografía, de todos esos temas y eso fue en mí como que, ¿y quién sabe de esto? Y cuando entré a buscar no había absolutamente nada. Yo dije, aquí es. Y empecé a buscar y el camino ha sido muy largo desde entonces, año 2013, 2014 aproximadamente, en el cual pues venimos, digámoslo así, informándonos constantemente, probando constantemente sobre todo este mercado y pues ha sido un proceso de aprendizaje enorme, tanto teórico como en hechos, y hechos me refiero, que me encanta decirle esto a todo el mundo que tengo relación con ellos, desaciertos. ¿Ok? En el mundo real, en el mercado financiero, en los negocios, la experiencia, la confianza no se logra con teoría ni con cursos. Ujú. Se logra haciendo, se logra equivocándote. Y en el mercado financiero se logra perdiendo, para que sepan. Entonces, estás frente a una persona que se ha hecho a raíz de todos sus fracasos, de sus pérdidas, y que hoy trato de brindarlos los pocos o los muchos para que pues otra persona minimice el impacto en una caída, porque es triste y es brusco entrar a este mercado. Entonces, aquí estoy, Caro. Bueno, Eso es y lo que soy. Tomás, me gustaría que contaras, pues esa parte de tu historia es espectacular, pero parte de mi investigación cuando yo estaba en el proceso de una búsqueda de una persona como tú, fue saber que mm, tú has estado en este proceso desde que trabajaste en un banco hasta un viaje a la meca de esto. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, de esa trayectoria, porque yo creo que esa parte es fundamental. Listo. Caro, tengo que tomar una decisión en mi vida. Hey, esto es lo que me gusta y por acá tengo que buscar abrirme un espacio y hacerme a un nombre. Tengo que arriesgarme, tengo que dejar todo y dejé todo. Literal, todo. En ese momento trabajo, todo el proceso para arriesgarme. Me fui a otro país, muy lejos. Luego pues lo sabrán, ¿cierto? Donde me fui a estudiar porque de este tema no hay bibliografía. Entonces aquí empezamos a puntualizar cosas importantes. ¿Por qué hay tanta desinformación en el mercado financiero sobre el mundo cripto? Porque es que no hay bibliografía, no hay universidades. Bibliografía me refiero a que no hay un libro, como por decir, el dinero está en la mente. Eso es una bibliografía de un autor como Heiber, probado, que creó una teoría, la probó y la demostró, creó un libro. Entonces alguien puede ir a esa fuente y ver fuente fidedigna. De esto no hay bibliografía, ¿verdad? Lo que hay es una cantidad de blogs en Internet que puede escribir cualquiera, tú o yo, y listo. No sabemos si eso es verdad, si está probado, si, ¿me entienden? Entonces ahí surge la desinformación. Al yo tener eso, yo tengo que ir a una fuente, me voy de viaje a estudiar, aprendo todo esto y cuando vuelvo era como hablar en mandarín.
Cuando vuelvo a mi país y cuando vuelvo a Sudamérica, a Latinoamérica a hablar de esto, pues nadie sabía absolutamente nada y bueno, pasaron mil cosas, pero ahí empezó todo. Tomo las decisiones porque alguien en una entidad en la que yo trabajé, ingeniero, me habló, pero de esa parte técnica, ladrilluda, que yo no le entendí nada. Pero eso me hizo, ¿qué es esto? ¿Por dónde empiezo? Y gracias a él también fue que pude hacer ese viaje, a aprender, a instruirme. Y ahí fue donde a mí se me explotó la cabeza al darme cuenta que hay otro mundo aparte del sistema en el que nos programaron, en el que nos educaron, ¿verdad? Hay otro mundo, que el que lo desconozcamos no quiere decir que no exista o que sea bueno o que sea malo. Y estamos aquí para tratar de darles conocimiento de él, para despertar conciencia en cuanto a él. Entonces, ese fue un poquito el inicio de eso, dejar todo, irme a otro país, otra lengua, muy frío, muchos temas, aprender de eso, a formatearme, a resetearme, a tener la disposición de aprender para, bueno, primero aplicarlo para mí, que es la intención, ¿verdad? Pero dos, tratar de transmitírselo a las personas. Ujú. Y no, y de verdad, como dices tú, yo creo que eso es un mundo totalmente desconocido a nivel de hackers, del dark web, digámoslo así. Yo creo que sí, eso es un mundo paralelo que de pronto en nuestro día a día no le alcanzamos a entender la dimensión. Pero ayer yo hice un live contando sobre este live y yo decía, yo quiero que sienten a sus abuelitas al frente de esta pantalla y que puedan entender qué son las criptomonedas. Entonces, quiero que desmenucemos, voy a aprovechar mi ignorancia también en el tema y tratar de recordar cuando yo no sabía nada, qué era lo que me confundía. Pedí a la gente que nos dijera qué preguntas tenían y inmediatamente con el tipo de preguntas tú te das cuenta con razón, o sea, nadie en sí que no está metido en este mundo entiende qué es una criptomoneda. Entonces, si podemos empezar a desmenuzar el tema. ¿Qué es una criptomoneda? Ok, bueno, quiero hacer una invitación primero. En los próximos minutos, los 197 personas que hay en el live, quiero pedirles por favor que se concentren un poquito en esto, porque esto es un tema técnico, ¿verdad? Entonces es un poquito ladrillo. Yo lo voy a tratar de explicar lo más ameno posible, pero pido aquí un poquito de concentración para que le podamos encontrar a esto el objeto, ¿cierto? Ya que es un tema muy técnico. Entonces, primero, antes de hablar de criptomoneda, Caro, tengo que hablar qué hay atrás de una criptomoneda para que se Perfecto. pueda entender y de dónde viene el tema. Primero empecemos rápidamente por explicar y poner en contexto de una manera muy coloquial en el lenguaje de nosotros, qué es Internet. ¿Listo? Para que podamos relacionarlo. Primero, Internet. Internet es un sistema, ¿ok? Que nos permite conectarnos a nivel mundial por una red que nos permite básicamente, sin irnos a mucha profundidad y teoría, hacer 5 funciones en él. ¿Listo? 5 funciones. La primera, crear algo, teoría, crear algo, ¿verdad? Crear algo. Segundo, guardarlo, almacenarlo. Tercero, transferirlo, enviarlo. Cuarto, editarlo, modificarlo, ¿ok? Y quinto, eliminarlo. Ejemplo práctico, lo que estamos haciendo acá. Entonces yo cojo el celular y me tomo una selfie. Ta, selfie, listo. Ahí estoy creando un contenido, me estoy tomando una foto, gracias a una cámara y un dispositivo digital. Segundo, lo puedo guardar, claro, me queda almacenado inmediatamente en la nube y ya lo puedo subir a internet, a una red social. Tercero, al subirlo lo estoy transfiriendo, lo estoy enviando, Uh-huh. ¿ok? Lo estoy enviando. Y cuando lo tengo allá arriba, Carol le dice, ve esto, la voy a robar y la voy a editar, la voy a poner bozo. Ahí la modifiqué, Uh-huh. ¿ok? Y quinto, ve, no me gustó esto como quedó, lo elimino. Uh-huh. Ahí están las 5 funciones explicadas, ¿verdad? Perfecto. Listo, esa es la red de Internet. Eso hace que sea insegura, Ok. ¿ok? Entonces, para estas interacciones es interesante. Agregándole algo, que es un formato centralizado. Hay una fuente emisora y hay unos usuarios, donde cada función que vamos a hacer los usuarios debemos ir a la fuente. Ejemplo, WhatsApp, Facebook. ¿Les ha pasado que cuando menos pensó, se cayó la red de WhatsApp? Uh-huh. ¿Esto por qué pasa? Porque es una fuente centralizada. Pero esto se empezó a dar porque el Internet al llegar a hacer eso, vino con una idea y era quitar intermediarios de la cadena que había en el mundo en todas las áreas. Entonces vino a tratar de descentralizar todo.
lo primero que empezó a descentralizar, ¿qué fue? Vamos a poner un ejemplo. La música, por ejemplo. Entonces la música uno tenía que comprar un Discman, tenía que, pues en la época mía, antecedido de eso era los LP, luego Walkman. los cassettes, los Walkman, listo. Y que uno era en el colegio con el lapicerito, el cassette, y uno era el lado B y la canción 3. ¿Cierto? Más o menos se acuerdan de eso. Luego el Discman, un aparato así, uno se lo ponía, pero usted no se podía mover. Usted brincaba y la canción brincaba. ¿Ok? Eso era un proceso, digámoslo, ladrilludo. ¿Qué vino a hacer el Internet? Venga, usted puede tener todas las canciones del mundo en un dispositivo. Entonces, cambió la industria. Entonces, cambió la industria de la música de esa manera para no profundizar mucho, pero me van cogiendo la idea. Segundo, los libros, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto trabajo había detrás de un libro? Hoy en día usted graba, lo manda a la editorial, ellos transcriben, publican y se fue. Está en una librería digital, está en una librería física. Se digitalizó la industria y así sucesivamente se fue digitalizando todo, a excepción de algo, el dinero. A excepción de algo, con el dinero no habían podido, por un sistema tan pesado. Se fue tu sonido. Discúlpate, se fue el ¿Ahí me sonido, no escuchan? se fue. Ahora sí, si puedes volver a repetir lo último que no sabíamos qué había pasado con el dinero. O sea, ¿Ahí? que no lo podían hacer con el dinero. Ahí, perfecto. Exacto. Entonces con el dinero no lo habían podido hacer. De hecho, hasta ahorita apenas están intentando hacer digitalización con el dinero. En este diciembre vamos a ver algo muy relevante en ese tema, un cambio en el modelo que tenemos y una migración a un nuevo modelo, pero eso se habla después. En ese orden de ideas, con eso no se había podido hacer nada. Listo. Descentralizar el dinero, descentralizar el sistema financiero. Entonces, graves en esta palabra, el tema descentralización, vamos a escucharlo muchísimo. ¿Ok? ¿Qué es descentralización? Que ya no tengamos que ir a una fuente, que cualquier validación transaccional ya no tenga que ir a una fuente. Ejemplo, que yo le vaya a enviar a usted, Carolina, en este momento $100, entonces el sistema centralizado yo tengo que enviarlo al banco, el banco valida y te los entrega. Eso es un sistema centralizado. En este nuevo sistema ya no tiene que ir al banco, ya el banco no hace parte de la intermediación. Entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza todo el tema. En el año 1991 se crea un sistema llamado blockchain, cadena de bloques. Escuchen bien, desde el año 1991 y apenas hoy muchísima gente está logrando entender qué era eso. ¿Qué es una cadena de bloques? Es, Perdóname, Tomás, para los que están tomando nota, esta es palabra clave. Si de pronto podemos sí, resaltar cuando es de palabra clave, ¿qué es un blockchain? Aquí vamos a hablar de esto que esto es palabra clave. listo. Entonces, un resumen hasta acá para los que van llegando. Estamos hablando de qué es criptomoneda, pero antes de explicarles qué es una criptomoneda, tengo que hablarles el sistema y todo lo que la antecede para que lo relacionen. Entonces, venimos en una evolución del Internet, del dinero, de la sociedad, donde llega el Internet, aplica una cantidad de cosas y cambia muchas reglas de juego en el mundo, tratando de quitar intermediarios y facilitarle la vida a las personas. Lo que antes hacíamos en años, ahora lo hacemos en semanas, días, días, horas, horas, minutos, y así. Vamos a la velocidad, ¿verdad? Ahora, en ese proceso aparece en el año 1991 un sistema llamado blockchain, listo, que es como, si se puede decir, un hijo del Internet, pero un hijo mejorado. Ejemplo, Dios creó al hombre y la versión mejorada del hombre, ¿quién fue? La mujer. ¿Me entienden? Nosotros fuimos el plan piloto y los defectuosos y luego sacaron la mujer. La hicieron ya como ustedes saben, hermosa, divina, inteligente y todo lo que a nosotros nos gustaría haber tenido, ¿cierto? En ese orden de ideas, entonces A el las blockchain es mujeres como, acá tengo los comentarios apagados, pero les va a encantar ese ejemplo. Ya te las ganaste. pero es la verdad, ¿no? En ese orden de ideas, en ese orden de ideas, ese hijo, ¿qué tiene diferente? Primero, es una red global descentralizada, ¿ok? Vamos a explicarlo así facilito y vamos a ir desgranándolo, entrando un poquito en tecnicismo, ¿listo? Pero someramente para que entendamos. Entonces es como un hijo. Y ese hijo, llamado blockchain, a diferencia de las 5 funciones que puede hacer el Internet, ya nos permite hacer 3. La primera, crear contenido. ¿Listo? La segunda, guardar contenido. La tercera, transferir el contenido. ¿Qué no nos permite hacer? Ni editarlo o modificarlo,
ni eliminarlo. Claro, ¿te das cuenta la diferencia? Al eliminar, editar o modificar o eliminar, lo hace un sistema seguro, que es lo que le falta al Internet. Entonces ahí ya con el blockchain nos olvidamos de hackeos, de que perdí, de que me robaron mi cuenta de Instagram, de que me robaron mi cuenta del banco, de que me hackearon los... Ahí ya nos olvidamos de todo eso, ¿verdad? Entonces, como toda tecnología se creó en el año 1991, pero solo hasta el año 2009. Luego les voy a ampliar mucho más detalle del blockchain, ok, estoy como haciendo un abrebocas. En el año 2009 aparece un seudónimo en la red. ¿En cuál red? ¿En Google o en Internet? No. Resulta que hay una red oculta llamada la Deep Web. ¿La has escuchado, Caro? Claro. Que de hecho a los curiosos que hay en la sala no les recomiendo que ni siquiera vayan a googlear esto. O Eso sea, iba a esto decir es yo. para nivel pro en seguridad. Y de verdad que la palabra, como nos ha enseñado Jaiber, es no prohibir, no vayan a hacer esto. Entonces la palabra es eviten ir ahí. ¿Por qué? Usted con solo googlear, intentar entrar ahí por curiosidad, en cuestión de 30, 40 segundos estás hackeado, para que sepan. Y esto no es mentira, ¿ok? Y ya saben todo lo tuyo y te pueden estar dañando y destruyendo la vida. Para que por favor en esto seamos muy claros y no vayamos a tener situaciones, ¿verdad? Entonces, ahí en esa web, un seudónimo, Satoshi Nakamoto, sí creyó en el blockchain y le vio todo el potencial. Y ahí es donde él vino. Entonces yo puedo, de manera que en esta cadena de bloques, yo puedo almacenar una información y encriptarla para que absolutamente nadie la pueda modificar y la puedo anclar en este sistema de bloques. Sí, correcto, lo puede hacer. Ok, entonces yo voy a crear un activo digital y lo voy a llamar Bitcoin. Bit de seguridad, coin de moneda. Y este señor entonces publicó un white paper. Ese white paper es como un libro blanco, ¿vale? Un libro blanco es que como una radiografía de un proyecto, ¿verdad? Donde está el ABC de todo lo que esto contiene. Y ese white paper decía absolutamente todo el proceso, cómo usted podía crear un activo digital de estos y para qué servía y qué funcionalidad y qué se podría hacer con él, ¿verdad? Y semanas después publicó el software en el cual usted podía aplicar toda esa teoría y empezar a crear ese activo digital llamado Bitcoin. Esto fue en el año 2009. Ahí tomó usabilidad el blockchain. Hasta antes de eso era solamente un archivo de una información que servía para muchas cosas y que hoy en día es considerada la revolución industrial de la digitalización. Claro, en el transcurrir de todo esto que vamos a hablar y de muchas sesiones que vamos a tener, la gente que se interese por esto va a encontrar oro puro, porque estamos a mis ojos, siendo muy respetuoso de todos los científicos, economistas, etcétera, que no les gusta, ante, para mí, el mayor desarrollo de la humanidad, para mí, siendo muy respetuoso, ¿ok? Porque el poder y el alcance que esto tiene apenas la sociedad lo va a empezar a vivir. Y lastimosamente lo van a empezar a vivir en los tiempos de crisis y estamos a las puertas de, dilo tú, Caro. Crisis. No me gusta esa palabra, pero es así. Entonces vamos a ir profundizando en eso. Pero siempre digo algo, los grandes millonarios se hacen en las épocas de crisis. El Yo que estoy, está yo estoy listo, feliz con lo que está pasando. sí, correcto, yo también. Para mí, o sea, y es lo que trato de siempre de pasar, es crear la oportunidad de esto. Quiero hacer un paréntesis acá. Em, para las personas que les está explotando la cabeza con el concepto de blockchain, ¿qué palabras podemos utilizar? ¿Qué analogía? Podemos hablar que es como un libro contable se multiplica a cada usuario y por el estar copiado a cada usuario es imposible de falsificar porque tú no puedes ir a las millones de copias que hay. O sea, ¿cómo
¿Qué analogía puedes tú utilizar para que alguien entienda por qué es tan seguro? Ok, listo. Entonces vamos a hablar un poquitico de eso. ¿Qué es lo que hace un blockchain? Primero, vamos a poner entonces un ejemplo. Yo voy al banco y abro una cuenta de ahorros, ¿verdad? Esa cuenta de ahorros, entonces el banco tiene un portal que me abre a mí para yo ver todo lo que yo hago con mi cuenta de ahorros. Cada que yo hago un retiro, una consignación o un pago, el validador de esa transacción es ¿quién? El banco. Es un sistema centralizado. ¿Qué tiene el banco para validar eso? Un software, ¿verdad? Que es inseguro, que es corruptible y que es manejado a gusto y a maño del banco. Si el banco mañana me quiere cerrar mi cuenta porque quiso, está en todo su derecho de hacerlo, ¿verdad? El banco puede hacer mil cosas con su sistema porque tiene permiso del gobierno y eso lo hace legal, más no transparente. ¿Se entiende? Correcto. Entonces, ese es el sistema. Ahora, ¿qué viene a solucionar el blockchain? El blockchain es una hoja contable, una hoja de cálculo contable que no está bajo validación ni manipulación de ninguna empresa o persona. Listo. Está bajo la supervisión de todos los ojos del mundo que hacen parte de este sistema, en diferentes partes del mundo, en diferentes horarios, con diferentes direcciones URL de conexión a Internet. ¿Ok? Entonces es un libro abierto, no es cerrado, es una contabilidad pública, no es cerrada, no Pero es anónima. primada. Y, muy bien, entonces, ¿qué la hace segura? Que es totalmente anónima e encriptada. ¿Listo? Entonces ahí viene un tema de criptografía que viene desde hace muchísimos años. A mí me encanta ponerle a las personas que están en procesos conmigo, diferentes procesos, a ver una película para hacerlo interactivo y chévere, y la quiero dejar acá, si me lo permites, Caro, el Claro, fin de claro. semana, con crispetas, en la casa descansando, buscan en YouTube la película Sí. Enigma, del profesor Alan Turing, o si se pueden leer el libro o la bibliografía del profesor Alan Turing es uno de mis ídolos matemáticos porque así como hay gente que tiene a Shakira, pues el mío es en matemáticas. Alan Turing es uno de los genios de la humanidad, pero bueno, ya van a ver por qué murió y no es tan famoso como todo en esta vida como Tesla. Entonces, volviendo al tema. Entonces, este libro es público. Entonces, vamos a poner en contexto. ¿Qué es la cadena de bloque? Es un tema de programación digital a nivel de tecnología donde se crea un bloque y ese bloque tiene tres condiciones. Entonces usted empieza a almacenar la información, Caro, ¿cierto? Por ejemplo, Caro me vendió un cuadro a mí de arte y ese arte tiene unas características: tamaño, dimensión, tipo de base, tipo de tela, tipo de pintura. Todas esas características es la información. ¿Listo? Ahora, esa información, cuando está completada, arroja un hash. ¿Hash es qué? Un código algorítmico de confirmación. ¿Vamos bien? Vamos ¿Ok? bien. Es como una clave, ¿ok? Textual alfanumérica, única e irrepetible, que confirma esta información, pero al confirmarla, la cierra. Si usted, Carolina, que fue la creadora de esa obra de arte, mañana llega y le cambia, ves que la dimensión del cuadro ya no es 2 por 2, sino 1,90 por 2, el hash inmediatamente cambia. Ujú, El hash es único, es como el grupo sanguíneo de una persona. ujú, Vale. Entonces, esa es la segunda característica, tiene un hash de confirmación. Y la tercera es que el bloque en donde Carolina guardó esa información tiene otro hash que es el del bloque anterior que la antecede. ujú. Vale, o sea que este bloque que Carolina creó con esta información está anclado al anterior. El siguiente, que creó, por ejemplo, Carolina también con otro cuadro, tiene que tener las mismas características, pero el código hash de este bloque que me vendió a mí. Estoy poniendo un ejemplo. Ujú, ¿Qué pasa si Carolina mañana quiere modificar este hash? Este hash de este bloque está anclado con el anterior y con el siguiente. Ya no lo puede hacer ujú, porque modifica toda la información y la validación del bloque cambiaría toda la cadena. Y ujú. toda la cadena está validada por otra Carolina en Rusia, otro Tomás en China, otro Jaiber en Australia.
que también tienen cadenas de bloque con información y que están compartiendo bloque con Carolina. Eso lo hace totalmente cerrado y seguro, imposible de hackear. Entonces, ahí les muestro la aplicabilidad de lo que les dije ahorita. Se puede crear la información, se puede guardar la información y la puedo enviar a la cadena de bloques, pero ya no la puedo modificar ni la puedo eliminar. Perfecto. Entonces te hago un paréntesis acá para las abuelitas. Y cuando digo O los abuelitas, lo digo abuelitos. los abuelitos. Lo digo con mucho amor porque mi abuelo sabía más de tecnología que yo. Entonces, es simplemente es de verdad. O sea, mi abuelo era increíble. Entonces, pero para las personas que de pronto les cuesta un poquito la parte tecnológica, lo voy a decir en mis palabras y tú me corriges. Sí. Vamos a imaginar que es un libro contable que es público, descentralizado y que cada vez que alguien se añade a este grupo, le dan una copia de ese libro contable, pero que ya está plastificado. No le puedo hacer ningún cambio porque está plastificado. ¿Cierto? Entonces, cada vez que yo compro algo, mi nombre queda ahí puestecito de forma anónima, porque mezclan las letras de mi nombre, pero me entregan la copia de todo lo que venía plastificado, no lo puedo cambiar y por eso al ser público no se puede hackear porque significaría que a todos los miembros que tienen este librito tendrían que ir por todo el mundo cambiando algo que ya no se puede cambiar. ¿Puede servir eso como ejemplo? Listo, Sí, está perfecto. perfectísimo, exacto. Listo. Le hago una pregunta a Carolina para afianzar el tema rápidamente. ¿Qué pasa, Carolina, si yo, para validar qué información hay en ese libro contable plastificado, me pongo de acuerdo con 100 personas en todo el mundo para que todos validemos, por ejemplo, una modificación? Porque mira que te dije, por una modificación tiene que tener validación de todo el mundo. ¿Eso se podría hacer? Porque yo me puedo poner de acuerdo con 1000 personas, ¿cierto? Los contacto, creo un Facebook, creo un virus y lo pongo a nivel mundial para poner de acuerdo a 1 millón de personas, por ejemplo, venga, valídeme en esta cuenta para sacar de ahí tanta información que necesitamos que vale tanto. ¿Eso lo Yo podríamos diría hacer? que no porque es información anónima. Nadie Exacto. sabe quién Qué bien. tiene estos, entonces al ser libros que se Anónimo. anónimos, no se sabe quiénes son esos 1000 o esos 100 que los tienen. Y estamos hablando de una red mundial fuera de eso. Entonces, que claro, estamos diciendo que es un librito, no es un librito. La maravilla de lo que es la tecnología es que la información cabe en cosas tan mínimas y es muchísima información, pero estamos dando el ejemplo del libro contable como para que tengan un poquito de esa visual que hay veces algunos necesitamos. Perfecto. Perfecto. Agrego una última cosita ahí para avanzar al tema de cripto. Porque luego vamos a dar más detalles. Todos tranquilos. Esto es una abreboca, no los queremos enredar con el tema. Ahora, ¿qué pasa, Carolina? Que me gusta mucho tocar este tema. Listo, venga, eso está muy chévere, pero ¿eso es legal? Uh-huh. Porque desde que esto empezó a tomar fuerza en el año 2016, porque quiero aclarar algo, Carolina, desde el 2009 que empezó la aplicabilidad en el sistema blockchain de la criptomoneda, eh, ha sido la oveja negra de la familia. Uh-huh. Todos los bancos, presidentes, gobiernos, ilegal, ilegal, cuidado. ¿Por qué? Porque esto es antisistema. Uh-huh. Pero ellos lo argumentan bajo una situación y es que no tiene trazabilidad y es anónimo, entonces se puede utilizar para fines delictivos. ¿Esto es verdad? Claro, totalmente cierto. ¿Pero esto es malo? No. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuál es la carrera del sistema en el que todos vivimos para tener trazabilidad de las cosas y huella? Tener el KYC de las personas, lo que llamamos conoce tu cliente. Entonces, por eso cuando vas a cualquier entidad y mismo te piden la cédula y por eso tienes una identificación en el mundo, por eso tienes un grupo sanguíneo y unos datos en un documento, en el social, en el ID, en donde estés, tienes un documento que te identifica, ¿verdad? Entonces, este sistema no tiene nada de eso. En este sistema todos somos iguales. Ninguno tiene apellido, ninguno tiene familia, ninguno tiene sangre, ninguno, nada. Todos somos anónimos y todos somos iguales. Somos una transacción. Al ser una transacción, entonces no hay manipulación, Uh-huh. no hay conspiraciones, no hay favorabilidades, no hay favoritismos. O sea, se cae toda la burocracia que hay en el sistema
bancario y económico mundial, que es el que nos tiene sumergido hoy en los problemas financieros que está sufriendo el mundo. Ujú, Entonces, esto es antisistema. Tiene cosas muy buenas y tiene obviamente cosas a revisar, como lo tiene, por ejemplo, el dólar. ujú. Y eso lo hablamos después. Listo, quería agregar Perfecto. eso. Entonces, en resumen, ¿es ilegal? No. ¿Se presta para hacer cosas ilegales con él? Sí, como todo en la vida, pero no es ilegal, es simplemente algo que está descentralizado, ¿correcto? Total, Bueno, total. yo sé que en este momento, y no sé si te daño el orden en el que vamos a ir explicando todo, me avisas. Muchas personas deben de estar diciendo, ¿y ese librito contable, en qué lo guardo? ¿Cómo rastreo esta información? ¿Cómo soy dueña yo de algo si es anónimo? Eh, ¿En qué lo guardo? Listo. Entonces, en el sistema centralizado existen compañías con unos procesadores gigantes y una cantidad enorme, ¿ok? Que están en custodia bajo estas compañías donde se almacena la información. Ejemplo, cuando usted dice, voy a guardar en la nube esta información, entonces la gente se imagina la nube es en el cielo y miran hacia arriba, ¿cierto? No, la nube es un centro de cómputo en alguna parte del mundo. Ejemplo, Google. Google es el segundo lugar en la Tierra más custodiado, ¿sabías eso? Uh Después -huh. de la Reserva Federal Americana. ¿Por qué? Porque esta gente tiene la biblioteca del mundo. Usted entra a googlear todo y aparece de todo. ¿Ok? Estamos claros. Pero eso está en un lugar físico. ¿Ok? Físico. Son servidores enormes conectados donde se almacena toda esta información y tienen respaldo de todo esto también en otros centros, lo mismo que los bancos, todo lo que hacen las empresas que tienen data, tienen 2 o 3 lugares de custodia en el mundo, en diferentes ubicaciones, por cierto, para evitar hackeos y poner en riesgo pues toda una red, ¿verdad? Este sistema fue más allá de eso. Dice, en lugar de custodia de nosotros va a ser el computador de cada persona, Uh -huh. va a ser el celular de cada persona. ¿Ok? Entonces va a funcionar bajo el amparo del Internet. Ay, Tomás, entonces el riesgo de todo este mundo es el Internet. Sí. Si llegara a ocurrir un apagón mundial y nos quedamos sin Internet, no tenemos acceso entonces a la red. Uh Pero -huh. se frita también todo. Uh -huh. Los bancos, políticos, a todo. O sea, Uh -huh. no es solamente esto. Entonces fueron más allá porque usted como hacker, ir a hackear por ejemplo, Google, se pueden poner de acuerdo muchos hackers y empezar a atacar a Google. Lo mismo con los bancos, por ejemplo, cuando uno le aparece en el banco fuera de servicio de mantenimiento, hay una probabilidad muy alta de 10 a 1 que estén hackeando en ese momento. Eso es lo que pasa. Cuando hay hackeos, ellos inmediatamente apagan el sistema y empiezan a defenderse. Pasa con los gobiernos, las páginas de gobiernos, bancos, etcétera. Pero una red como esta, ¿usted cómo pone de acuerdo a una cantidad de personas a que hackeen en el mismo lugar, en el mismo tiempo exacto, porque eso es cuestión de segundos, todos los computadores del mundo? Es imposible. Entonces, eso blinda este proceso. Ahí es donde está la clave de este modelo, de este sistema. Ok, ¿Lo perfecto. logré explicar claro? Sí, perfecto. Ajá. Ok, bueno, entonces, ¿de qué podemos hablar? De las minas, si vamos a empezar a hablar de ciertas criptomonedas o vamos a hablar de wallets, porque estas son como todas las palabras que al principio necesitamos como glosario, digámoslo así, ¿cuál es el orden que debemos seguir con? Listo. Okay. Entonces, blockchain. Hay que un poco ambientado. Los invito a que vean, hay mucho video en YouTube, todo el tema que los puede ayudar a ilustrar un poquitico para no entrar aquí con mucho tecnicismo, pero les vamos a ir dando muchos más ejemplos. Ahora, gracias a ese sistema, entonces, surge un activo digital, porque quiero entonces empezar por aclarar. Las criptomonedas no son dinero, que es lo que todo el mundo supone. Ah, es que eso es dinero. No, eso no es dinero, eso es un Exacto, activo diferencia digital. entre fiat, moneda fiat y criptomoneda. Listo. El dinero fiat, ¿ok? Es un medio de intercambio creado por cada gobierno, por un área delimitada políticamente, geográficamente llamada país o república. ¿Listo? Ejemplo, los Estados Unidos. Fue la unión de los estados que generaron los Estados Unidos, tiene una delimitación geográfica y eso es un gobierno, un país.
¿verdad? Y ellos unificaron un sistema de intercambio que se llama dólar americano. Listo. Y hay muchos países pequeñitos que no tienen fuerza económica ni respaldo laboralmente activo de su divisa que les toca dolarizarse. Ese dinero, ese país empieza a emitir ese medio que se llama dólar americano y lo imprimen, ¿ok? Imprimen, lo ponen en el medio, o sea, en la población por medio del sistema bancario, ¿ok? Y eso es lo que llamamos dinero fiat. Ese dinero tiene un enemigo muy grande, que se llama inflación. Y luego les hablamos de eso, ¿listo? Enemigo del dinero fiat, la inflación. Entonces es usted nacer como con cáncer, para que lo pongamos en esos términos más o menos. Tarde que temprano te va a comer, ¿listo? Ahora, ¿qué diferencia hay con la criptografía o con las criptomonedas? Que las criptomonedas son un activo digital, es una solución digital que empezó a tener un valor en el mercado gracias a la oferta y la demanda. Entonces aquí empezamos a hablar en temas interesantes. ¿Qué es oferta? Lo que crean, lo que tienen algo para ofrecer. ¿Qué es demanda? Los que quieren algo. ¿Estamos claros? Así simplemente. ¿Qué Correcto. define el precio de ese algo? Sea lo que sea. ¿Cuánta gente lo quiere y cuánta gente lo tiene? Si muchísima gente lo quiere, ¿qué pasa con el valor de ese algo? Sube. ¿Ok? Pero si nadie quiere eso que hay ahí, ¿qué pasa con el precio? Baja. Eso es lo que se llama el precio depende de la oferta y la demanda. Mucha gente han escuchado decir, ay, ¿cuánto vale eso? Lo que la gente pague por él. Lo que están dispuestos a pagar, Listo, correcto. usted me puede decir a mí, Caro Tomás, ¿cuánto vale esta camisa? Ah, yo puedo decir, Caro, esta camisa vale $1.000.000. Es mía, yo le pongo el precio. Pero si no la vendo, entonces no vale nada. Si nadie me da $1.000.000 por ella, entonces no vale nada. Usted puede decir lo que quiera. Es lo que la gente pague. Pero si aparece Caro y me dice, Tomás, te doy $1 y yo estoy muriéndome de hambre. De verdad que no aguanto el hambre y tengo la opción únicamente de venderla. ¿Ya vale $1.000.000? Correcto. Vale $1. Listo. Eso mismo pasa con esto. Entonces esto se empieza a crear y empieza a intercambiarse el Bitcoin para tema de transferencias de información, de seguridad, porque es el activo digital más seguro que hay hoy en día en la humanidad. Listo. Entonces, cuando mucha gente empieza a ver, venga, esto es seguro, puedo hacer aquí transacciones y con validaciones públicas lejos del sistema, empieza la demanda a surgir y empezó a valer algo el Bitcoin. Y hay un acto significativo en la historia de este activo y es el 22 de mayo. ¿Ok? Es Bueno, 22 pero de mayo. espera, devolvámonos. Empezamos a hablar de Bitcoin sin ni siquiera decir que ese es un Bitcoin. Primera Listo. moneda digital, ¿por qué aparece el Bitcoin? ¿Cierto? Es la mamá y el papá de los pollitos. Vale. Perfecto. Entonces, es el primer activo digital que se crea dentro de la red blockchain. Vale. Y este activo digital se crea Perdón, con... paréntesis, ¿cuántas monedas digitales hay hoy en día? Que mucha gente piensa que solamente es Bitcoin, una, dos o tres. ¿Cuántas hay? Entonces, este activo digital, en este momento hay poco más de 19 millones de monedas. Claro, ¿por qué te digo poco más? Porque el dato hasta ayer era 19 millones, pero en este momento ya hay más de 19 Bueno. millones y en proceso. Entonces, decirte exactamente 19 millones, cero tal, es errado, porque entras a mirar en la red y ya hay más, ¿vale? Y Y quería que constante. dijeras ese número porque muchas veces preguntas que me escriben a mí son, ¿en cuál criptomoneda invertirías? Uy, 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 ya Entonces, vamos para o allá. sea, entonces por eso, Bitcoin, vamos a hablar en este momento de Bitcoin porque fue la primera, ¿cierto? Entonces, aquí, por qué se creó? Listo. Entonces, ese activo digital se crea una capacidad máxima de 21 millones de monedas. ¿Ok? Capacidad máxima que se pueden crear 21 millones de monedas. Cuando se cree esa capacidad, no hay más. Se acabó. Es las que hay circulando y no más. Para que la gente me entienda. Es como cuando compras un iPhone. Cuando compras un iPhone, a ti te dicen en la tienda de Apple, Caro, ¿de qué capacidad lo quieres? ¿De 128, de 258, 250 o de una tera, hasta una tera? Usted dice, de 128. ¿Qué pasa cuando tú llenas las 128 gigas del celular? Ya, Ya, no te sirve para más. Tienes que correcto. o comprar almacenamiento o reemplazarlo por otro equipo de más capacidad, sincronizarlo, pero cuando lo migras al otro iPhone, este iPhone no empieza desde cero, te migró la 128.
¿Cuántas le quedan disponibles? La diferencia en lo que compraste. Ujú, Eso es lo mismo en esto. La capacidad son 21 millones de monedas. Listo. ujú. Vamos en 19 millones y algo más y creciendo. ¿Qué crees que va a pasar, Carolina? A ver, Bitcoin empezó en cero y llegó al 15 de noviembre del año 2021 a un valor de $70,490. ¿Ok? Logró un máximo histórico. Ahorita volvió a retroceder. Ay, Tomás bajó. Luego les explico. Eso es normal y es muy bueno. Eso lo hace real, ¿verdad? ¿Y Ujú. qué crees que va a pasar, Carolina? Cuando este activo digital llegue a su capacidad máxima y siga existiendo tanta demanda por él, ¿qué crees que va a pasar con el valor? Se dispara, Exacto. como todo. Pero, exacto, ley de oferta y demanda, eso se llama en economía elasticidad de la demanda. Vale, Ujú. en ese momento ya no es demanda, sino que va a tener una elasticidad la demanda. En ese orden de ideas, Carolina, entonces, esto hace muy atractivo este sistema. Y aquí empiezo a aclarar, este sistema no es de ninguna empresa, no es de ninguna persona, no es de ningún grupo ni de ningún gobierno, es totalmente descentralizada la red, es del mundo, es de la gente. Como decimos nosotros, es un indigente. No, lastimosamente, no le pertenece a nadie. Es de todo el mundo y digo que a nadie es porque todo lo que hay ahí es anónimo, usted no sabe de quién es. Ujú. Listo. Perfecto. Ahí te respondí la primera pregunta. Entonces, la segunda, Tomás, pero yo veo que entro a una lista, por ejemplo, como el CoinMarketCap, que es como una página donde están enlistadas todas las que se van creando y las empresas que te permiten, digamos, tenerlas o almacenarlas, ¿verdad? Porque es una industria que ha crecido muchísimo desde el año 2016, ¿vale? Que se consolidó como bolsa, como mercado, y empezamos a ver datos ya en una página, porque cuando yo empecé no se veía nada de esto. Ujú, Simplemente usted minaba, o sea, creaba el Bitcoin, lo recibía y lo almacenaba en una llave, en una RAM. Si se te ujú. perdía la RAM, se te perdía todo. Hoy en día hay una cadena de custodia mucho más pública y más asequible, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Llega una persona, no digamos el nombre, y crea una altcoin. ¿Qué es una altcoin? Una hija de Bitcoin. Pero este sí es una empresa, con un CEO, con junta directiva, bajo políticas de un gobierno, bajo regulación de un gobierno, entonces esta ya no es centralizada. Utiliza el mismo sistema de Ujú. Bitcoin, pero de una manera ya centralizada. Y desde ahí se empiezan a derivar una cantidad de empresas que crean su proyecto y lo respaldan con la creación de una moneda de estas, de un activo de estos, que reúnen capital y empiezan a crecer y a desarrollar el proyecto. Y al día de hoy tenemos más de 20.000 criptomonedas. ¿Listo? 20.000, Carolina, eso es una locura. O sea, no hay ninguna bolsa en el mundo en este tiempo ha crecido tantísimo, Bueno, ni tiene la capitalización. discúlpame, Tomás, porque aquí quiero hacer un paréntesis. Para mí entender que era un Bitcoin es, fue clave, no sé si lo entendí en todo su poder, digámoslo así, pero si una persona en este momento está comparando el Bitcoin con el dinero fiat, ¿cierto? Un dinero que está respaldado en el dólar. El Bitcoin está respaldado en problemas matemáticos, ¿correcto? En una red descentralizada. Entonces, explícanos un poquitico más eso, como qué es un Bitcoin. Cuando una Listo. persona, las personas se imaginan una moneda, ¿cómo les podemos empezar a ver por qué se crearon 21 millones? ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Por qué vamos en 19? ¿Qué hacen todas estas minas? Entonces, para que la gente empiece a entender de dónde viene el valor que se le está dando a la moneda en sí, aparte de lo que es la oferta y la demanda. Ok, entonces el activo Bitcoin es un desarrollo matemático utilizado por la tecnología para resolver 1.000 problemas, ¿ok? De seguridad, de transferencia, de almacenamiento, etcétera. Listo. Y esa red es, vuelvo y repito, descentralizada, encriptada y anónima. Que la validación de todas las transacciones que se hacen, ¿ok? Es por un grupo de personas que son mineros, que se hacen llamar, o que se les llama el proceso mineros, que no es más que comprar una cantidad de equipos, ¿ok?
interconectarlos, que es lo que llaman pool o granjas de minería en muchas partes del mundo, y dedicarse en la red blockchain a crear y validar estos bloques. Y el pago que a ellos les hacen por validar toda esta información, estos bloques, es en satoshis o en Bitcoin. ¿Ok? Entonces esos son como los emisores, para que vamos entendiendo. Ujú. Nosotros los que queremos tener un Bitcoin y no lo minamos, lo que hacemos es comprarlo. ¿A quién? A un vendedor. Entonces ahí hay intercambio de oferta y demanda. Comprador, vendedor. Todo esto en una red Perdóname, anónima. paréntesis. Un Satoshi son 100 millones de... Un Bitcoin se divide en 100 millones de Satoshis. Entonces, cuando él dice un Satoshi, se está refiriendo a una porcioncita de un Bitcoin. Acuérdate Exacto. que aquí es para que la abuelita o el abuelito Listo. entienda. ¿Listo? Entonces, esa es como esa composición. Ahora, vamos a hacer una pequeña comparación entre, por ejemplo, el dólar y un Bitcoin, ¿cierto? Ujú. Entonces, el dólar por el que la gente intercambia su conocimiento y su tiempo en este planeta para tenerlo a cambio y comprar lo que necesita para sobrevivir, ¿ok? ¿De qué se compone? Es un papelito que emite la Reserva Federal Americana, que no es americana y no es de la gente, ¿ok? Pero que la emiten ellos como país emisor y que tú lo tienes verdecito, muy bonito. Ese dólar, ¿qué lo respalda? ¿Tú qué crees, Carolina? El oro. No. Resulta que por eso creíamos todo porque venimos de la historia en que usted veía en un billete un dólar oro, un peso Correcto. colombiano oro. Pues eso dejó de existir en el año 1971 gracias al presidente Nixon para poder enfrentar la Guerra Fría ante los rusos después de que llegó de la Segunda Guerra Mundial con los bolsillos vacíos porque no pudo traer el oro que Hitler había saqueado. ¿Por qué? Porque Hitler lo desapareció, lo hundió en el océano en sus submarinos cuando lo fueron a encontrar. Entonces, ese oro que era el botín de guerra por el que Estados Unidos se involucró en esa guerra sin tener vela en ese entierro, pues no pudo tener ese botín. Entonces, cuando llega la Guerra Fría, no tiene con qué armarse químicamente para las amenazas de Rusia. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice Nicho? Necesito plata. Pero como no tengo oro, entonces no puedo imprimir más. Ujú. Listo. Entonces, al no poder imprimir más, ¿qué se le ocurre al señor? No, me toca quitar el factor oro de respaldo e inventarme otra cosa. Hicieron unos acuerdos ahí desde 1942, luego hablamos de eso para no profundizar, y esos acuerdos les permitieron desvincular el oro del dólar. Listo. Entonces el dólar ya no está respaldado en oro. Ellos se crearon un modelo y ese modelo es petróleo. Ujú. Vamos a ponerle una reglita al intercambio del petróleo, que era en ese momento el furor en el mundo, el petróleo, ¿ok? El petróleo, entonces, dijo, nosotros somos el principal extractor y productor de petróleo en el mundo. Vamos a poner que como regla, y vamos a hacer un acuerdo unilateral en el mundo, que todo el petróleo que se vaya a transar en el mundo, sí o sí se tenga que pagar ¿con qué? Con dólares. Y esa es la guerra que hay hoy en día. Ujú. Luego se habla también de eso, listo. En ese momento, al anclar el petróleo al dólar, no es que lo esté respaldando, pero anclarlo ya empieza otro factor a respaldar una divisa federal en el mundo, y es que la comunidad laboralmente activa de un país. Entonces, en Estados Unidos hay arriba de 400 millones de habitantes y en aumento, ¿ok? ¿Quiénes contribuyen al valor del dólar? Los que pagan impuestos, o sea, los mayores de 21 años y los que no se han pensionado. Esas personas que hacen el aporte al gobierno son los que respaldan la divisa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El dólar hoy en día es respaldado por la comunidad laboralmente activa de los Estados Unidos, más toda la trazabilidad y transacciones que se hagan en el mundo con petróleo. Y esto está en amenaza ahorita, porque resulta que hay otras potencias surgiendo, como China, como Rusia, bueno, Rusia militarmente, pero sí India, que triplican en población a los Estados Unidos. Los triplican, se los comen vivos, día 3, ¿ok? Y ellos están creando una divisa. Entonces, eso ha pasado con el dólar. Entonces, por eso el dólar como refugio, como resguardo, no funciona. Sí como divisa de reserva. Y ahí empezamos a clasificar divisas de refugio o activos de refugio y activos de reserva. El dólar dejó de ser de refugio y en este momento es reserva. Eso hay que tenerlo muy claro. Y por otro lado, entonces aparece el Bitcoin. Entonces, la criptomoneda o el Bitcoin descentralizada, ¿qué la respalda? Primero,
vamos a compararlo, no, ahorita lo comparamos para no enredarlos. ¿Qué la respalda? La misma comunidad que la tiene anónima y el sistema contable que la tiene ahí encriptada y segura. ¿Qué le da el precio? ¿Qué le da el precio? La oferta y la demanda. Entonces, por eso el Bitcoin es considerado un activo de refugio, más no de reserva. ¿Por qué no de reserva? Porque para ser de reserva tuviera que tener tanta cantidad de Bitcoin en el mundo que pudiera reemplazar, por ejemplo, transaccionalmente el dólar. Y Bueno, no hay. volvamos a desmenuzar esto porque para mí eso, o sea, fue un poquito difícil de entender cuando estaba en este proceso. Si tú vas a definir, ¿cómo defines tú un activo de refugio? Porque hoy en día yo diría que ahí es donde tenemos que estar. Sí, Así desde que luego. empecemos como a desmenuzar esto. Entonces, para las personas que están mirando, o sea, cuando yo converso con abuelitos, mentiras, gente de la mía, eh, cuando se habla de minar, entonces inmediatamente todo el mundo piensa en la mina de oro y entonces encontraron otra mina de oro y entonces el oro y el oro y entonces el oro va a subir de precio, etcétera, etcétera. Después el dólar no, euros no. Desmenucemos esto un poquitico más. ¿Por qué lo consideras de refugio? O sea, ¿por qué estar bajo refugio en este momento es ideal? Listo. El oro, por ejemplo. El oro es el activo de refugio por excelencia de la humanidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un metal. Es un metal primero escaso, que no se puede hacer en un laboratorio con químicos, ¿verdad? Entonces, su extracción y digamos, su uso en el mundo es complejo y es escaso, porque hay que encontrar una mina, el proceso de excavación es costosísimo y difícil, ¿verdad? ¿Qué le da valor al oro? Su composición física. ¿Por qué? Porque es un conductor por excelencia, ¿vale? Entonces se utiliza para un sinfín de situaciones, como que, por ejemplo, estos equipos tecnológicos con los que estamos conectados en este momento. Cada que se va a hacer un componente digital o electrónico, un componente electrónico para un uso digital, se requiere un metal, un conductor, y uno de ellos es el oro. Listo. Pero aparte es escaso. Al no poderse fabricar en un laboratorio, entonces no es fácil conseguirlo. Al no ser fácil conseguirlo, la oferta siempre va a ser limitada y la demanda muy alta. Entonces, primero, su composición del activo como tal, que es un metal, le da un valor. Pero la escasez de encontrar el mismo lo posiciona como un activo de refugio porque no sufre de inflación. ¿Se acuerda que les dije ahorita que el enemigo mayor del dólar es la inflación? Pues el oro no tiene inflación porque no lo emite nadie, Bueno, no lo entonces controla ahora, nadie. de forma paralela, el Bitcoin es limitado porque solo hay 21 millones de Se Bitcoin. pueden tener 21 Y millones de hasta monedas. el momento solo se han encontrado 19 millones, nos faltan 2. ¿Correcto? Exacto. Que con la dificultad matemática que se requiere hoy en día para hacer un Bitcoin, se habla de que nos vamos a demorar. Hay gente que se atreve a decir, yo creo, eso no es un dato exacto para que no lo vayan a tomar como referencia, pero hay especuladores que se atreven a decir que puede tardarse hasta 150 años en llegar a la cantidad de 21 millones. Porque se lo voy a poner en este ejemplo. Ustedes se acuerdan rápidamente en el colegio el álgebra de Baldor. ¿Se acuerda, Caro? Los Claro. que nos están viendo. Listo, eso que nos da valor de cabeza. El álgebra de Baldor es un libro de problemas matemáticos. Las respuestas están al final. A nosotros nos enseñaba el profesor a desarrollar el problema. Y el desarrollo es el medio, ¿ok? Es el proceso. Es lo que permite crear un mundo digital. Usted no se imagina, hoy yo todo lo que hago gracias a Baldor, y yo en su momento no entendía esto, ¿para qué me va a servir en la vida? Hoy hay uso para eso. Es lo mismo. La creación de un Bitcoin es eso mismo, es ese desarrollo matemático. Entonces, ¿se acuerda que uno empezaba trinomio cuadrado perfecto de la forma X más 2 más Y y usted lo desarrollaba en un renglón? Pero cuando usted iba en el problema 60, usted ya llevaba un cuaderno así de desarrollo. Y un problema ya te llevaba 10,
12 páginas desarrollarla, llegar a la respuesta. Pues eso mismo es el sistema blockchain y el tema de criptomoneda, que entre mayor es la dificultad para encontrar el siguiente Bitcoin, se requiere muchísimo más desarrollo y mucho más desarrollo aquí que es Caro y todas las personas que nos están viendo, mucha más capacidad de cómputo y el cómputo es supremamente costoso. ¿Por qué? Porque requiere hardware, software, tiempo y energía. Y ¿Cuál? ambiente perfecto, temperatura, etcétera. A ver, yo hago con paréntesis porque, pues para mí, lo que te decía ahora, cuando entendí todo lo que eran las minas y todo, de una forma sencilla, desmenuzada, es, si yo tengo una calculadora que solo le caben 10 números y tengo que hacer una ecuación matemática simple, llega un momento en que como solamente me caben 10 números, no puedo seguir, entonces me paso a un computador, en donde voy a tener más de 10 numeritos con el que puedo obtener una respuesta para resolver un problema. Estos problemas